Sí, que susto que vino tanta gente. ¿Saben qué me di cuenta? Que siempre cuando estoy nervioso repito las palabras cierto, así fue, ey, es verdad. Y esa es la historia. ¿Saben que me chocó mucho? Mi debut fue en diciembre del año pasado. Yo estaba viendo un video, a ver yo cómo estaba actuando. Y había así. Y había un hijo de puta. Y había un hijo de puta que cuando yo decía cierto, porque yo estaba muy nervioso y lo repetía mucho, yo decía cierto. De esos de la misma calaña que dicen no se escucha, no se escucha. Y lo que yo noté es que este man estaba haciendo eso. O sea, me estaba haciendo quedar mal a mí para quedar bien con una vida con la que le estaba cayendo. Pero ¿sabe quién quedó mal? Él quedó mal. Porque hace 3 meses no había una vida tan fea. No quiero ser troglodita, pero sí, está sonando bien. Es que yo no sé por qué tengo... ¿Ustedes escuchan así solamente? Bueno, voy a ver esto por acá. Que todo bravo. Es que me da rabia eso. No quiero ser misógino ni troglodita, pero es que no soporto las mujeres que tienen más bozo que yo. No las soporto. Y hay una energía toda peña entre nosotros. Y yo cuando las veo, yo las miro así. Ellas me miran así. Hay unas todas conchudas, ¿no? Hay unas muy conchudas que se tiñen y es que el bozo se lo decoloran, se lo tiñen de mono pensando que es invisible. Les tengo una noticia, no se ve invisible. No, esas no me caen tan mal porque se parece al pibe. ¿Que no le cae bien el pibe? No, en serio, qué susto. Tengo mucho susto acá, ustedes no se imaginan. ¿Se escuchan? Esto no se escucha. Sí, bueno. ¿Se escuchan como palpita mi corazón? ¿Se imaginan donde yo de susto me desmayé acá? ¿Se imaginan donde del susto me desmayé acá? Hay 2 posibilidades. Una, que me auxilie mi novia. ¿Se imaginan cómo es el asunto? Me ven ahí tirado, llega mi novia. Primero me pone el pie encima en el pecho, pues a ver si todavía estoy respirando. ¿Por qué se va a agachar si estoy muerto? Se agacha, coge el celular y empieza a mirar los chats. Sí, es que amiga mía, sí. Después de mirar las fotos. A este celular no le cae una teta más. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que lo auxilia un amigo. ¿Se imaginan cómo es el asunto? La misma historia. Llega, le pone el pie encima, a ver si está respirando, se agacha, coge el celular, se mete a Facebook, pone el estado, soy un cacorro. Es que los amigos de un muchacho, fueran los enemigos. Bueno, ¿quiénes son los de Bello? La comunidad no importa que haya nacido en Urrá o Valdivia, no por nada. Que se hayan criado en Bello, que sean bellanitas. Porque es que voy a hablar de un tema muy delicado. Bueno, primero voy a hablar de un tema. ¿En qué peche los olores de Bello? No. ¿Se han dado cuenta de eso? Somos el hazmerreír de toda el área metropolitana. Sería un mal olor en cualquier parte. Nos señalan, el de Bello, el de Bello. Es preocupante, no. Tanto que en Facebook he visto memes y ya no nos dicen Bello, sino Bocho. Nos dicen Bocho. Es que resulta que en la planta de tratamiento de aguas residuales donde queda el antiguo buñuelódromo, ¿saben dónde es? Hay un proceso biológico que están cultivando unas bacterias que se aprovechan de todos los desechos industriales, residenciales. ¿Cuánta mierda hay allá? ¿Ustedes se imaginan? Pues para que llegue el olor hasta acá. ¿Sabe qué me preocupa mucho? Que algún día ya no seamos bellanitas, sino bollonitas. O sea, yo me voy a presentar, mucho gusto, Camilo, el bollonita, ¿quién me va a respetar?
¿Quién me va a respetar? Nadie. Bueno, listo. Me rían pues. No, mentira, vamos a hablar del tema importante pues. Vamos a hablar del tema importante. ¿Quién es la persona más ilustre que ha tenido en Bello? Y no es Farina ni el Totono, ¿quién? ¿Quién? No saben, Marco Fidel Suárez. Bien, hey. Para los que no saben, Marco Fidel Suárez, un presidente que nosotros, pues un presidente nativo de Bello, pues en ese momento no se llamaba Toviejo, ni siquiera llamaba Colombia, se llamaba Nueva Granada. El man nació en 1855, hace mucho tiempo, para que ustedes se proyecten en la historia, hace 25 años después de la muerte de Simón Bolívar. Ese man es el mejor referente que nosotros tenemos como bellanitas. Pero nosotros nos hemos encargado de hablar mal de él, sí, de difamarlo, de inventar unos chismes tan bellos. Hay un chisme que me hace dar mucha rabia, no sé si lo han escuchado ustedes. Es que vendió a Panamá. Sí. Es que vendió a Panamá. Esta chimba. Yo no quiero hacerle con esto ya. Esta vez sí se lo prendí. Es que yo me lo prendí con micrófono. Ay, perdón. Ay, ahora sí. Ey, ahora sí se escucha muy bien. Ey, Marco Fidel Suárez, ey, unos chismes tan bellos. Es que vendió a Panamá. ¿Se imaginan cómo fue eso? Pues había una vieja toda desparchada. Ey, que en ese momento no existe la televisión. ¿Qué me pongo a hacer? A ver, me voy a inventar un chisme. Además que fue esa hijueputa, la tatarabuela de la bozuda, ¿cierto? Toda desparchada. Ey, ¿qué me pongo a hacer? Me voy a inventar un chisme. Pensemos, el hijo de la bandera, sí, listo, lo vamos a hacer con él. Un lugar donde llevan todos los robados, sí, el ópera. Digamos que fue al ópera y que vendió a Panamá. Y suena estúpido, ¿cierto? Pero no lo hemos creído. Y ya ha pasado 92 años desde la muerte de Marco Fidel y todavía seguimos repitiendo la misma estupidez. Esa es una cosa que me da mucha rabia. Y lo otro que también me da mucha rabia son esos chismes de que Marco Fidel Suárez veía las clases por la ventana. ¿Qué es esa estupidez? ¿Ustedes se imaginan cómo fue eso? Por ejemplo, en el salón de clase, el profesor. Bueno, Pepito, va al favor y cierra la ventana. Pero es que hoy vino a estudiar Marco Fidel. Es que no mojamos, no es que está lloviendo, está granizando. Ya el Chaquito pues aquí en el salón. Ok. Otra vez. O por ejemplo cuando Marco Fidel Suárez se portaba mal. Pepito sí, como que molestan a Pepito por todo. Pepito, me baja la ventana. Entonces iba Pepito, baja la ventana. Y al otro lado Marco Fidel. El profesor, ¿qué está diciendo? Pepito, Malfoy levanta otra vez la ventana. Y Pepito va a levantar la ventana. ¿Qué está diciendo Marco Fidel? Profe, usted sí es. No. ¿Cómo le iban a echar del colegio si ya estaba en la calle? ¿Cómo le iban a echar del colegio? ¿Qué era lo que iba a decir? Ey, esos eran los chismes que nos contaron nosotros, pues los que me contaron a mí y a mis amigos. No sé si la nueva generación, esa generación que creció viendo es que Peppa Pig, Ben 10, si también le contaron esos chismes. Y hablando de esa generación es muy extraña, ¿no? Uno ahí ve los perjuicios de la televisión, porque son personas que la educaron la televisión, puede que las hubiera educado Nickelodeon. ¿Ustedes han escuchado cómo hablan? Hola Mike, ¿qué haces? Hablan así, ¿no? Hola Mike, ¿qué haces? Estaba pensando en ir a la finca de mi tía Alberto. Hola Alberto, es del culo abierto. Qué buena broma, sí, claro. Porque hablan así. Pero la juventud de Marco Fidel fue una juventud muy difícil, muchachos. En los años 70, 1870, eso está lleno de guerras civiles entre liberales, conservadores. A él le tocó una batalla, la batalla de Cuchillón. En ese momento nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Y él estaba en el bando conservador.
el man era, ese man era lo máximo porque era hasta buen guerrero. Y allá en el campo de batalla, hasta lo nombraron teniente, imagínense. Pero, o sea, perdieron la batalla al final, sí, salió más o menos ileso, porque perdió este dedo. ¿Ustedes se imaginan la vida de Marco Fidel Suárez hoy en día en este bar sin este dedo? Por ejemplo, él ve unas nenas en una mesa, y las ve y ellas lo miran a él y están sonriendo. y el man, Marco Fidel, qué bacano, les cayó bien. Pero ¿saben qué está pasando? Se están burlando de él por mucho. ¿Y saben qué están diciendo en la mesa de allá? Puras bobadas. Ay, amigues, entonces ¿cómo hace el fuck you? Ay, tan bobo, y pues con la otra mano. Bobadas así. Bueno, lo bacano es que puede hacer rock solamente bajando otro dedito. Bobadas así. Y Marco Fidel al otro lado. Ay, marica, yo creo que me están gozando. Pero siempre hay un amigo que lo alienta a uno como ir al ataque. ¿Sabe que Marco Fidel usted gusta de él y ella gusta de él? Todos tenemos un amigo de Cusopa. Y si usted no tiene un amigo de Cusopa es porque usted es el de Cusopa. Ay, sí, usted es el de Cusopa, ok. Horrible, ¿no? Hay una cosa muy interesante. Ustedes han visto la fachada de la choza de Marco Fidel. Esa fue la primera casa que tuvo él. Esa casa puede tener más de 170 años. Es una cosa hermosa. Imagínense que hay una cosa muy interesante porque en la fachada un enemigo de él, segundo peor enemigo, se llama Guillermo Valencia, estuvo contra él en las disputas presidenciales para la presidencia de 1918. Oye, un enemigo. ¿Y sabe qué le puso a él en la casa? Escuchen esto. Vamos a ver si me acuerdo bien. Si me equivoco, qué pena. Si la vida me lanzó hacia tu carro algún día, mi ser siente ante vos, ante tu genio, un fervor profundo. Aquí en el sitio de tu alma epifanía, traigo la voz de un pueblo, quisiera la de un mundo. No se tienen que reír, porque es una cosa muy bonita. Y hay otra cosa que dice, que está al lado, que dice, eso sí fue frase de él, dice, escuchen esto tan bonito: es mejor llegar a ser que nacer siendo. Una persona pobre llegó a ser presidente de Colombia. Sí, muchas personas aquí, cierto, justifican las cosas para hacer maldades, para hacer daño. Una persona, sí, en una choza llegó a ser presidente. La generación de hoy en día es muy floja, nosotros somos muy flojos. Bueno, ya. Pero nosotros hoy en día no le ponemos nada a las casas, a las fachadas, pero sí le ponemos nombres a los negocios. ¿Qué putas tenía en la cabeza ese man? Es que la feria del Brasier y solo Cuco, ¿qué putas tenía en la cabeza para ponerle ese nombre? Entonces, ¿se imaginan cómo fue eso? O sea, estaban en la junta, listo, lo he pensado por meses, ya tengo la primera parte, feria del Brasier, solamente nos falta una parte, a ver, están en la junta. Y alguien de la nada alza la mano, pone una luz así como a mí, y dice, y solo Cuco. Y todos, nunca lo había imaginado tan nombrado vicepresidente junior. Esa empresa en particular, las cosas que grabemos, vamos a quitar esas cosas, ¿no? La feria, que pelle que uno lo demande a la feria del Brasil y solo Cuco, ¿no? ¿Por qué estás tan triste? No, me mandó la feria del Brasil y solo Cuco. Vamos a quitar eso. Esa empresa en particular se está esforzando por ser lo menos creativa posible, ¿no? Ustedes han escuchado el jingle de ellos. Oye, pues qué derroche de creatividad. Feria del Brasier y solo Cuco. Solo Cuco. Feria del Brasier y solo Cuco. Solo Cuco. Gracias.
Gaby es muy charro, Mario. ¿Saben que me gusta mucho el Marco Fidel? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Muy largo el estándar. Es que no, esto es para Marco Fidel, esto es para Marco Fidel. ¿Saben qué me gusta mucho de Marco Fidel? Que Marco Fidel fue un hijo bastardo. Marco Fidel, le decían es que Marco Fidel es Snow o Marco Fidel Nieve. No me crean, no me crean. Y Marco Fidel Nieve fue el hijo de un man muy poderoso aquí en Antioquia llamado José María Barrientos, un duro, sí, de la aristocracia antioqueña. Saben una cosa muy bonita, es que no tiene nada que ver con ríos, pero si quieren paren bolas. ¿Saben? Una cosa muy bonita. Ey, muchachos. Yo me voy a tener que volver como el profesor de Marco Fidel. Pues puta, lleno de odio. Que cuando Marco Fidel ya tenía cargos de tesos, ya era ministro y más cosas, volvió el Papa y le dijo, no, yo lo di pues el apellido. ¿Y sabe qué dijo él? No, yo no quiero su apellido, yo voy a tener el apellido de mi mamá. La Lavandera, por eso la mamá llamaba Rosalía Suárez y por eso se llama Marco Fidel Suárez. Es una cosa muy bonita. Ya para terminar, no, esperen, digo, como es. Me están haciendo sentir mal, como que están aplaudiendo, todavía no he terminado. ¿Dónde está pues el...? No, ya me sentí mal. Para terminar, Marco Fidel Suárez, voy a volver con Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez nunca vendió a Panamá, que quede muy claro. Él gobernó en 1918 y Panamá lo perdimos en 1903. Entonces, para que sepan, si alguien llega otra vez con una que mal gobernador, que yo no sé qué, ya saben qué le dicen, sí, lo escupen y le dicen, no. Pues para que se le quede grabado para siempre. Listo, ya, chao. ¿Por qué son así? ¿No se están riendo pues? ¿Qué es esto, hombre? No, en serio, ya esto es una cosa personal. ¿Dónde está esa bosuda, hombre? No, mentiras, digamos así, muchachos. Un aplauso para Marco